Hola, buenas tardes. Esperamos unos minutitos a ver si entra algún otro compañero. Sí, profe, justo en el grupo están preguntando por el link, se ve que a algunos se les complicó. Ahí lo voy a pasar otra vez. Gracias. Ahí ya puse que esperaba un poquitito más, así pueden entrar los otros que están intentando. Dale, muchas gracias, Jessica. Yo, si no le molesta, voy a participar esta vez sin cámara, porque yo vivo en el Partido de la Costa y están con la conexión de los cables submarinos de fibra óptica y estamos teniendo problemas de conectividad. Si pongo la cámara me cuesta mucho que no se me pause la clase. No hay problema, Jessica, tranquila. Seguís con la cámara apagada, pero bueno, igual lo importante es que al menos nos escuchemos. Gracias.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Chicos, ¿saben si falta algún compañero más o si vamos arrancando? En todo caso, vamos arrancando y que se sume cuando puedan. Casi siempre somos dos o tres. Bueno, entonces si quieren vamos arrancando y si se suma alguno más, que vaya sumándose en el camino. Yo les consulto porque me dijo el doctor Allende que ustedes no habían solicitado ningún tema en particular, así que en todo caso ahora les voy a hacer algunas preguntas a ver si hay algo que les interese saber más que otra cosa. Sí quiero dejarles primero dicho que me dijo el doctor Allende que esta es la última clase y después ustedes ya lo que tienen es que preparar el trabajo final, que él ya les había dicho las fechas de entrega y que cualquier cosa le consulten por mail. ¿Estamos hasta ahí? Sí, así es. Bien. Entonces, volviendo a la clase de hoy, ¿hay algún tema que les interese, que les genere curiosidad y que quieran sacarse tal vez alguna duda al respecto de los temas de derecho ambiental o recursos naturales? No, yo en particular no. Bien. Cualquier tema que usted quiera tocar estaría bien. Lo que pasa es que es tan larga para mí la materia, que hay tantas cosas de que hablar, que fui tratando de ver si podía hablar algún tema en la actualidad, que sea algo que para ellos les Yo, interese más. Pero, yo Jessica, particularmente, por ejemplo, mi trabajo lo voy a orientar sobre el tema de las granjas porcinas, sí. que me parece que el año pasado estuvo muy latente en las noticias y me pareció un tema para tratar, sobre todo relacionado con el tema de las empresas inversionistas que alientan este tipo de producción en el campo en países subdesarrollados, que son las mismas que después invierten en la investigación para hacer remedios para curar las pestes, básicamente. Bien, ese es un tema bastante complejo que se habla mucho más, no solo en cuanto a las granjas porcinas suelen ser las que tienen como mayor cantidad de impactos. Después hay otro tipo de producciones de animales para el consumo que también tienen un impacto similar, como pueden ser los feedlots, que ahí ya serían, generalmente hablamos de ganado, vacuno, y mucho también con el tema de los pollos, ¿verdad? Esos son, digamos, los estilos de hacinamiento y de granjas, que son las que generan mayor impacto. El impacto no solamente es ambiental en cuanto a contaminación, porque muchas veces nosotros tenemos como una idea de que impacto ambiental significa simplemente contaminación, y en realidad el impacto ambiental es una cuestión muchísimo más amplia. Nosotros, primero que el concepto de medio ambiente fue cambiando a través del tiempo y hemos pasado de distintos paradigmas, que creo que algo ya les había adelantado en las clases anteriores, desde que el medio ambiente, el centro era el hombre y la salud del hombre. Luego pasamos a la naturaleza, ¿sí? El centro de la protección era la naturaleza en sí misma, y ahora estamos en una instancia en donde cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando de algo todavía muchísimo más amplio, que no solamente incluye los recursos naturales, al hombre, a la biodiversidad, sino que también va a incluir cuestiones relacionadas con territorio, soberanía, cultura, turismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de medio ambiente hoy y hablamos de impactos ambientales, tenemos que incluir esta nueva definición, ¿sí? Entonces, no vamos a estar hablando solamente de qué efecto produce en el suelo, o qué efecto produce en la atmósfera, o qué efecto produce en el animal o el maltrato animal, sino que también vamos a estar hablando de una cuestión social, ¿sí? Que es mucho más importante, y una cuestión económica. Nosotros no podemos hablar de medio ambiente o de sustentabilidad, mejor dicho, sin hablar de la cuestión económica. Entonces, lo que es sustentable hoy tiene una complejidad mucho mayor que lo que era sustentable cuando
se generó el concepto de sustentabilidad en la cumbre de Río del 92. ¿Sí? Entonces, pasado todos estos años, fuimos evolucionando y tenemos un concepto más grande. El impacto mayor que causan ese tipo de granjas tiene que ver con los desechos, que eso siempre es lo que uno tiene en mente y en miras cuando habla de contaminación, pero no tiene solamente que ver con eso. Tiene que ver también, por ejemplo, con qué vamos a alimentar a esas granjas. Nosotros estamos hablando de espacios donde hay mucha cantidad de animales y esa cantidad de animales requiere mucha alimentación. ¿Con qué los vamos a alimentar? Generalmente con monocultivos. Entonces, Claro, ¿qué de hecho, genera? yo encaraba más o menos por ese lado, más que por el cuidado, perdón, ¿no? Disculpe que le interrumpa, más que Del por el cuidado animal, del animal maltrato en animal. sí, sino de la visión esta más circular. Bueno, sí, primero que son, no sé si aplica el término inhumano, pero el trato a los animales es terrible. Por otro lado, la exigencia del cultivo de monocultivos para la alimentación de los animales. O sea, tenemos millones de hectáreas cultivadas de las cuales el ser humano consume nada. Sí, y A hay su una cosa vez, la más. contaminación del suelo, la generación de los desechos de los animales generan dióxido de carbono. Es como todo está mal en eso. Genera metano, sí, que es una de las grandes emisiones que contaminan, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de cumbre de cambio climático y de reducir emisiones, el metano es uno de esos y es uno de los más importantes. Pero además el monocultivo, que genera estas grandes cantidades de hectáreas, con cultivos que erosionan el suelo y a su vez no tienen utilidad para el humano, generan otro problema más, que es la deforestación. ¿Sí? Para poder cultivar monocultivos, estamos avanzando sobre los bosques. Entonces, genera, o sea, esta granja que nosotros por un lado lo podemos entender como una inversión, como alguna cuestión económica que nos puede llegar a traer algún tipo de rédito en el exportar, generamos hacia adentro un montón de impactos que están relacionados con hasta dónde vamos a cuidar y hasta dónde lo económico puede o no permitirse en base a la afectación del ambiente que genera. El problema de los monocultivos, más allá del monocultivo y el sueldo, que en realidad no es que se deja de lado, sino que se le da menos importancia, si se quiere decir de alguna manera, a la erosión que produce en el suelo, se le da mucho más valor a la deforestación, ¿sí? Muchas de las hectáreas que nosotros lo vimos el año pasado, también hubo, no me acuerdo ya si fue 2020 o 2019, porque el 2020 se me desfigura bastante, vimos los incendios en el Amazonas, ¿sí? Y esos incendios muchas veces son provocados intencionalmente porque está prohibido deforestar. Entonces, un árbol muerto que fue quemado, hay que retirarlo. Entonces generamos hectáreas libres de deforestación que nos sirven para poder cultivar. En otros casos no es tan grosero como un incendio, pero sí como una deforestación. Entonces vamos generando estos espacios y estas limitaciones a los mayores pulmones. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, que de hecho hace muy poquitos días terminó la cumbre de Glasgow, son las emisiones. Y dentro de esa cumbre hubo un tema específico que se trató, que es la deforestación. ¿Sí? Nosotros no podemos hablar de emisiones y hablar de reducir emisiones sin hablar de forestar. ¿Sí? Porque lo que transforma el dióxido de carbono en nuestro planeta son los árboles. Entonces nosotros necesitamos de ellos para vivir. Cuanto más avanzamos sobre los pulmones que tiene el planeta, menos emisiones van a absorber ellos y más van a quedar en la atmósfera. Entonces, está empezando a hablarse de una cuestión un poco más integral, ¿sí? Y ya no pasa solo por los impactos más visibles, porque en un momento lo más visible en cuestiones de granjas era, bueno, el alimento necesita un monocultivo y necesita muchas hectáreas de monocultivo. Y en su primer momento la erosión del suelo fue el tema más importante y el impacto negativo más importante. Y hoy nos damos cuenta que el impacto negativo abarca otras áreas que no son solamente la degradación del suelo, la pérdida de minerales, la pérdida de sales, que es lo que genera un monocultivo, ¿sí? Nosotros, no sé si ustedes
Jessica, vos que estabas en este tema, por ahí lo tenés ya visto, cuando nosotros, la tierra tiene sí o sí que regenerarse. Entonces, cuando nosotros cultivamos, se llama monocultivo a cualquier cultivo extendido en el tiempo. Cuando nosotros cultivamos lo que fuese, sea trigo, girasol, maíz, soja, lo que fuese, lo que sea, ¿sí? Si nosotros, vieron que nosotros hablamos de épocas de cosecha y desde épocas prehistóricas hablamos de la cosecha de el maíz en una época, del trigo en otra, del girasol en otra. Entonces, el mismo campo se utilizaba la primera mitad del año para cultivar girasol, por ejemplo, la segunda mitad del año para cultivar trigo. ¿Sí? Eso hacía que las sales y los minerales que el girasol consumía y se perdían, se regeneraban cuando yo estaba plantando trigo, que requiere otros minerales y otras sales diferentes. Entonces la tierra llevaba una continua, el suelo, una continua regeneración. Cualquier monocultivo, sea la especie que sea, si yo la sostengo durante todo el año, periodo de cosecha, y vuelvo a cultivar lo mismo, no le doy tiempo y no le doy espacio a regenerarse. Entonces, sí o sí, vamos a lograr que la tierra pierda para siempre esas sales y esos minerales. Ese siempre fue tal vez el impacto más conocido o del que más se hablaba, que era la erosión del suelo. Bueno, ahora estamos hablando de otro impacto, que es la deforestación, que es un tema muy importante. Entonces, Jessica, por ahí hablamos de granjas, de cerdos en este caso, porque fue lo que se estuvo charlando y se estaban firmando convenios el año pasado, y en realidad estamos hablando de un montón de otras cosas detrás de esa granja de producción de ganado porcino. ¿Sí? ¿Ibas más o menos por ahí, Jessica? Sí, yo más que nada lo que había apuntado no era, específicamente me disparó el tema a otra materia, en donde empecé a esbozar un artículo académico y me gustaría poder seguirlo tratando acá, que me parece que tiene más espacio el tema. Entonces en ese momento me interesé y empecé a leer más que nada, o sea, cómo ese tema involucra no solo lo ambiental, sino lo económico y el tema de la salud, el tema, porque empezás a ver el tema de la granja de cerdos como disparador y ves que quienes propiciaron los acuerdos son Bayer, Syngenta y BlackRock, que son nuestros principales acreedores. Entonces, a ellos les conviene porque necesitan que les paguemos la deuda, pero a su vez después nos exigen que cumplamos con estos bonos de emisiones que hay, y si empieza como a enroscar todo, son los mismos que te venden las semillas trastocadas para que hagamos estos monocultivos, para exportar el 80%, mientras acá la gente se muere de hambre, se exporta para biodiesel o se exporta para alimento de animales en granjas. Hablar de la gobernanza de los bienes o de los alimentos más que nada, el derecho a la salud, el derecho a poder crear tu propio lugar. Hay un montón de proyectos que hablan esto de pequeñas huertas o granjas comunitarias que te demuestran que con un pedacito de tierra comen un montón de familias sin ponerle ningún veneno, sin ponerle nada. Entonces quería hacer como una visión más global, o sea, usando el tema como disparador, pero teniendo en cuenta todo ese tipo de conceptos nuevos, como decíamos recién, que cambia el paradigma del concepto del desarrollo sustentable por un desarrollo sostenible en el tiempo, o más que nada el uso regenerativo de la tierra, y todo ese tipo de conceptos nuevos que por ahí parecen muy hippies o muy de veganos. Yo como carne, no es que sea por eso que hago el trabajo, pero sí, cuando empezás a hilar fino te das cuenta que no, nada es casual y que generalmente los mismos titiriteros, por llamarlos de alguna manera, que por un lado propugnan esto de las emisiones, las cumbres y demás, son los que después te acercan a este tipo de acuerdos, porque en realidad te están apretando con que pagues tus deudas, y entonces es como un círculo vicioso en el que parece que los países del subdesarrollo no podemos salir. Si no terminamos dañando nuestro suelo, el suelo no sirve, te vuelves a endeudar, los que te hicieron préstamo te acercan estos convenios, después te culpan porque dañas el medio ambiente, y entonces es un círculo vicioso. Es un poco así. Sí, realmente yo hablo por mí, ¿no? Es una opinión personal. Yo creo que la cuestión medioambiental, más allá de la legislación ambiental en sí misma, la cuestión medioambiental pasa a ser un tema tan transversal hoy en día
que no podemos decir que estemos hablando simplemente de recursos naturales o del medio ambiente por ahí de una manera más hippie, como decías vos, de nombrar. Es una cuestión muy transversal que nos va a ocupar todo. O sea, podemos hablar desde las ramas del derecho hasta la vida cotidiana. Entonces, es absolutamente transversal a todas las ciencias, ¿sí? Nosotros podemos incluir todas las ciencias, todas las economías, todos los tipos de culturas, todos estamos atravesados hoy por esto. Sí creo, porque para mí no es una cosa o la otra, yo no estoy en una postura ni ambientalista ni economista, yo no creo que sean incompatibles. Yo lo que creo que lo que hay que encontrar es este equilibrio. Nosotros necesitamos de determinados factores económicos para poder funcionando en el sistema que hoy tenemos en el mundo, que es el que existe, ¿sí? Necesitamos la producción. Entonces, si necesitamos la producción, no podemos descartarla. Si bien podemos hablar de granjas comunitarias o pequeñas huertas orgánicas, y está muy bien, tenemos que tratar de compatibilizar las grandes producciones con las necesidades del planeta y de los seres humanos, ¿no? Que somos parte del planeta. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Porque a veces parece como que no tuviera ningún tipo de solución. Sí existen soluciones. Lo que hay que imponer tal vez sean estándares y exigir estándares de sostenibilidad a esas inversiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos con los desechos? Los desechos, muchos de los desechos de ese tipo de granjas se pueden utilizar para hacer compost. ¿Ese compost para qué me va a servir? Para fertilizar la misma tierra que yo estoy utilizando para producir el alimento de esa granja. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que son reutilizables. Nosotros por ahí, acá en Argentina, ni que hablar, es como que no tenemos la conciencia de reutilizar. Esa granja va a requerir energía, ¿sí? Va a necesitar energía para funcionar. ¿De dónde va a sacar esa energía? Bueno, si esa misma granja yo le obligo a instalar algún tipo de energía limpia para funcionar, estoy generando energía limpia, entonces se autoabastece con energía solar, eólica, la que se pudiera establecer. Entonces ahí empiezo a reducir impactos, ¿sí? Le tengo que establecer determinados estándares. Ahora, actualmente en la Comunidad Europea también hay estándares de crueldad animal. Entonces, sí, ok, ponemos la granja, pero tenemos que respetar este tipo de estándares. Entonces, se puede compatibilizar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a tener estas exigencias, la creencia es que se ahuyenta la inversión, ¿sí? Y en realidad no, estamos mejorando mucho la calidad del producto, porque estamos mejorando todo el sistema alrededor del producto. Y esta Lo que creencia pasa de es que que los ahí es países... donde creo que, perdón, ahí es donde creo que empieza Sí, esta cuestión. Bueno, necesitamos inversiones. Entonces la gente va a decir que sí, porque estamos en un problema económico. Cuando vos planteas ciertas cuestiones, quizás económicamente, si bien se mejora el producto, como decís vos, no se va a ver el beneficio económico a corto plazo. Y es el problema que yo creo que tenemos como país, como muchos otros países subdesarrollados, es esto, es como correr siempre atrás de la zanahoria. Bueno, queremos hacerlo bien, pero tengo la urgencia de que necesito la divisa. Entonces empezás con eso y ahí es donde yo creo, por ahí esta cuestión más, esto sí, de los malos que están en el norte, de decir, bueno, ahí es donde empiezan, bueno, te propongo, mira, yo te acerco a los chinos porque pi, y empiezan a generar ese tipo, ¿por qué no lo hacen en sus países? Por ejemplo. O bueno, sea, el año pasado nosotros estábamos hablando de esto, esa de es granjas sí, granjas no, estábamos en el medio de una pandemia mundial y supuestamente la gripe porcina que estaba en África ya había llegado a Brasil y tenía, o sea, tenía capacidad de mutar y poder contagiar a seres humanos. Entonces, bueno, y estábamos encerrados porque un murciélago picó a alguien en otro lado. Esas cuestiones empiezan a enroscar mucho. todo eso junto. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como quieran decirle, y pasarían por eso, porque realmente los efectos de toda una de toda la sustentabilidad, de la aplicación de la sustentabilidad, no son inmediatos. ¿Sí? Pero es como vos decís,
si las industrias o las inversiones o los grupos inversores utilizan tecnologías limpias en sus países de orígenes, ¿por qué nosotros les vamos a permitir que no las utilicen acá? ¿Sí? Entonces, ese es una de las grandes cuestiones, porque nosotros necesitamos la inversión hoy, necesitamos que vengan, que nos traigan dólares, que nos traigan trabajo, que nos traigan producción, entonces no les exigimos a ellos que utilicen las mismas tecnologías que utilizan en sus países de origen, y no normamos. Nosotros tenemos una cuestión de que no tenemos tanta normativa con estos estándares de sustentabilidad, que por ejemplo la Unión Europea tiene una normativa extensa sobre sustentabilidad y sobre cada tipo de producción o de inversión. Entonces, si vamos a instalar una granja, por ejemplo, no sé, por decir una cosa, en Francia, bueno, vamos a tener que respetar un montón de estándares que no estamos exigiendo acá. Ahora, el tema del malo, ¿el malo quién es? El malo es el que viene a instalarse sabiendo que nosotros no tenemos ese tipo de protección, o los que estamos mal somos nosotros que no ponemos esa protección. Para mí hay que como que salir de este paradigma también un poco del bueno y el malo, porque depende del lugar donde nos estemos parando, los dos son malos y los dos son buenos. ¿Sí? Porque el que viene a invertir nos va a traer un montón de ventajas al país, y eso no lo podemos negar. Y en ese caso, si nosotros vamos a pensar simplemente en lo positivo, en generar trabajo, en generar producción, entonces ahí los malos seríamos nosotros si prohibimos o limitamos. En cambio, si lo dejamos como está, nosotros no tenemos reglamentación y viene a instalarse una inversión que puede causar impactos negativos, el malo es el que viene de afuera. Y en realidad es un poquito más, cada uno pone lo suyo para que esto no funcione. ¿Sí? Yo me acuerdo, hace muchos años, algunos de ustedes seguramente se acordarán, creo que estamos más o menos cerca de las edades que nos acordaríamos, estuvo el tema de las papeleras que se instalaron en el río Uruguay, que se llegó a la Corte Internacional, etc. Cuando uno investigaba un poquito de la parte por ahí técnica de la instalación de esa firma que venía a instalarse en el río Uruguay, esa firma es la que creó un sistema de blanqueado de la celulosa de papel sin cloro. El mayor contaminante que producen las papeleras, por decirlo de forma ordinaria, es el cloro que utilizan para el blanqueado de la pasta de celulosa que después se transforma en papel, ¿sí? Ese cloro que se utiliza para blanquear, que es lo mismo que nosotros utilizamos, ¿no? La lavandina se nos cae en la ropa y quedó blanca. Bueno, es lo mismo y el mismo proceso químico que se utiliza con el papel, con la pasta de celulosa. Esos desechos de cloro son los que corría riesgo de que se viertan en el río Uruguay y contaminan las aguas, porque el cloro es muy tóxico para cualquier forma de vida. Ustedes imagínense que si toman un traguito de lavandina no van a quedar muy bien. Entonces, la toxicidad es muy grande de ese químico. Ahora, esa misma firma es la que inventó un sistema de blanqueado con oxígeno. Entonces, fíjense con lo que les estoy diciendo, que blanquea el papel en Finlandia. Con oxígeno, nada más natural, ni nada más sano para nosotros, que lo necesitamos para vivir. ¿Por qué acá venía a usar cloro? Uruguay no se lo estaba objetando, digamos. Uruguay no tenía una legislación que prohibía la utilización del cloro. Claro, para ellos es mucho más barato utilizar cloro que oxígeno, entonces se trasladaron. Ahora, ¿quién es el malo? ¿La papelera que vino a utilizar cloro a Uruguay, o Uruguay que le permitió utilizar cloro? Entonces, siempre es un poco y un poco. ¿Sí? Ellos tenían la mejor tecnología que blanqueaba con oxígeno, pero no la querían utilizar acá por una cuestión de costos. Bueno, nosotros somos los que tenemos que agarrar y decir, no, bueno, mire, en mi país, esto primero. Existe una obligación de presentar evaluación de impacto ambiental para cualquier instalación de industria, ¿verdad? Entonces, frente a esta obligación de presentar la evaluación de impacto, si cuando me presento una evaluación de impacto no tiene un plan de contingencias o no tiene un plan de mitigación de los impactos negativos, ahí es donde yo tengo que decir, no, mire, corrija y luego instálese.
por más que no tenga una normativa específica para, por ejemplo, monocultivos, sí tengo que exigirle que tenga algún tipo de plan de mitigación de impactos. Esas cosas son las que nosotros no hacemos o no controlamos, ¿sí? Y a las que no accedemos, porque hay una cuestión que ya que estoy y vamos a ir hilvanando todo con todo, que es fundamental, que es el acceso a la información. Ustedes lo vieron en bioética seguramente cuando hablaron de salud. Sí, el consentimiento informado. Bueno, el acceso a la información ambiental es fundamental. Perdón, chicos, hablo y necesito beber algo en el camino. Nosotros el año pasado conseguimos la aprobación de un tratado, que en realidad es un acuerdo que se firmó en Escazú, en Ecuador. Tal vez lo hayan escuchado. Es un acuerdo que habla de 3 accesos, ¿sí? Que hay que garantizar 3 accesos ambientales: la educación ambiental, la participación ciudadana, la información y el acceso a la justicia. Entonces, este acuerdo de Escazú, que se aprobó por ley el año pasado, acá nos metemos un poquito en constitucional. ¿Se acuerdan que los tratados que se aprueban por ley se incorporan con jerarquía constitucional? Este acuerdo se incorporó con jerarquía constitucional, de acuerdo al 75, inciso 22 de la Constitución, es ley suprema hoy, y no solamente se incorporó como tratado con jerarquía constitucional, sino que se incorporó como tratado de derechos humanos. ¿Sí? Tiene una categoría todavía más fundamental para el ejercicio. Con lo cual, nosotros tenemos como país, ya todavía estábamos un poquito siempre en deuda, ¿no? Porque recién ahora lo transformamos en ley con jerarquía constitucional. Esto fue el año pasado, si no me equivoco, fue noviembre, diciembre del año pasado, o sea que estamos todavía medio nuevitos, si bien ya casi llevamos un año. Las reglamentaciones tardan un ratito en nuestro país, y menos en un año electoral ni hablar, pero bueno, sabemos que lo tenemos como tratado de derechos humanos para poder ejercerlo. Entonces, lo que nos dice es que cuando nosotros accedemos a la información ambiental, que tiene que ser pública y todos tenemos que poder tener acceso, significa esto, que si yo quiero buscar la evaluación de impacto ambiental de una granja que se va a instalar, tenga acceso. Significa que no me pueden denegar la información, que si no está publicado, porque ahora con esto de la digitalización, ¿sí? De la modernización del Estado, hay obligación de que la mayoría de las cuestiones estén en una web. Ahora, si nosotros vamos a subir absolutamente todo lo que pasa en el país en una web, por ahí es medio complejo de buscar, ¿sí? Y capaz que es medio difícil, y capaz que no a todo el mundo le interesa. Pero si yo la pido por escrito la información, me la tienen que dar. Prácticamente no hay excepciones. Una de las únicas excepciones que hay es que sea una cuestión de defensa nacional, ¿sí? Una cuestión de seguridad nacional, o que sea una cuestión sanitaria. Son los casos en que nos pueden decir que no a la información. El acceso a esa información incluye la educación ambiental, no es que es un acceso aparte, eso está incluido dentro de lo que es el acceso a la información, ¿sí? Porque nosotros tenemos que educar para que la gente sepa acceder a la información y pueda tener esta conciencia ambiental de la que se habla. El otro acceso que nos genera el Tratado de Escazú es la participación ciudadana. Cada vez que el Estado toma una decisión que tiene injerencia ambiental, tiene que garantizar la participación de todos nosotros, de alguna forma. Son cuestiones que son muy importantes, porque entonces ahora, volviendo al tema que nos había planteado Jessica en su origen, si vamos a instalar una granja, vamos a tener que, primero, garantizar la participación ciudadana. No puedo tomar una decisión estatal que afecte el medio ambiente sin que haya garantizado una instancia de participación de la ciudadanía. No sé si ustedes saben cuáles son las formas de participación de la ciudadanía, pero la que se utiliza en Argentina comúnmente es la que llamamos audiencia pública. No sé si lo han escuchado. Sí. Capaz que en administrativo en algún momento lo vieron, capaz que se nos olvida. Ahora, hace muy poquito, una audiencia pública por el tema, vieron, de las
instalación de explotación de hidrocarburos en la plataforma submarina. No sé si está tanto. Hubo una audiencia pública que se realizó para poder instalar las petroleras, como le dicen, en el mar, ¿sí? Frente a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí garantizamos una instancia. La instancia de audiencia pública se publica en el boletín oficial, que a veces eso es lo que genera que uno no se entere, y en un diario de mayor circulación. Últimamente no estamos todos comprando el diario y viendo los diarios en papel, pero bueno, es la forma de dar a publicidad. Y ahí en esa publicidad de la audiencia pública se fija la fecha en que se va a realizar la audiencia pública y se establece quiénes pueden participar. No, la realidad es que no podemos ir todos. Si fuera algo así, tendría que hacerse, no sé, al aire libre, donde podamos estar todos y ocupar mucho espacio. Entonces, ¿quiénes van? Van las ONG y las instituciones habilitadas, el defensor del pueblo, y entonces nosotros los ciudadanos tenemos que intervenir a través de una ONG o de alguna institución como el defensor del pueblo, que es el que nos representa. Ahí se expone cuál es la evaluación de impacto ambiental, cuál es el proyecto, qué es lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer. Se puede impugnar, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental se puede impugnar, se pueden generar objeciones, y una vez que se finalizan los plazos que establece la ley administrativa para la audiencia pública, se dicta una resolución, y recién ahí, el Estado puede aprobar el proyecto o no. ¿Sí? Digamos, si hoy viene a instalarse una granja, tenemos que cumplir con todo esto, que no es lo mismo de lo que estaba pasando el año pasado, Jessica, que era algo que salía en los diarios nada más, y que no generaba por ahí un horror social, digamos. En cambio, ahora estas decisiones de Estado requieren que nosotros lo aprobemos mediante esta herramienta que es la que tenemos hoy, que es la audiencia pública. Pero vamos generando instancias de participación Yo y de tengo que una nos duda escuchen un poquito más. respecto a esto que estás diciendo. El año pasado, lo que Solá, que era el ministro de Relaciones Exteriores, decía que era un acuerdo entre privados y que el Estado no participaba, ¿no? Lo primero que se salió a decir cuando en diputados se les pidieron explicaciones, creo que fue el Partido Socialista o bueno, uno de estos partidos más chicos, como que se agarró de ese tema, que estaba haciendo lío en las redes más que nada, más que en la tele, les pidieron explicaciones y él salió a decir que en realidad era un acuerdo entre privados, pero eso no lo excluye de todo este análisis de impacto ambiental, ¿no es cierto? Después Bueno, ahí sí se vamos a supo otro que tenía tema. relación entre los dos estados y que estaban en conversaciones y demás. Pero en un principio la primera defensa fue que era entre privados. Que si fuera realmente así, viene cualquiera y porque pacta con el dueño de un campo acá a la vuelta de mi casa, pone un basurero a cielo abierto. Bueno, en mi pueblo No. pasa, pero más allá de eso no debería. Bueno, pero ahí hay algo posterior que es de lo que el Estado no puede deshacerse nunca, ¿sí? Que nosotros, por ahí, ustedes lo vieron tal vez en Obligaciones en algún momento y hablamos de responsabilidad, pero de responsabilidad como hablando de responsabilidad civil, digamos, hablamos de responsabilidad. Nosotros en medio ambiente hablamos de la responsabilidad del Estado y el Estado no puede deshacerse de su responsabilidad, es el órgano de control, siempre, de todo lo que pasa entre privados y de todo lo que pasa y tenga un impacto ambiental. Entonces, pueden utilizar la defensa, porque como poder y hablar podemos hablar todos, pero si nosotros llegamos a una instancia judicial, que es el tercer acceso del acuerdo de Escazú, que cualquiera de nosotros pueda iniciar una acción judicial para frenar cualquier instalación que genere un impacto ambiental, si nosotros llegamos a sede judicial, no puede deshacerse de su responsabilidad. Y los jueces tienen que entender que hay en cuestiones medioambientales una responsabilidad del Estado de la cual, diciéndolo en criollo, no puede zafar. El Estado no puede evitar su deber de vigilancia y control. Entonces, por más que sea un acuerdo entre privados, si va a generar un impacto ambiental, el Estado no puede decir, no, yo no me meto en cuestiones de
privadas. No, pues no es privado. El medio ambiente no es privado. ¿Sí? El medio ambiente afecta a la colectividad, es un derecho colectivo, entonces no es privado. Nada que afecte el medio ambiente es privado. Entonces, Bueno, sin ir tal más vez no vas lejos, a generar. acá donde vivo yo, cruzando la ruta es otro municipio. Y sobre terrenos privados que están en el otro municipio, nuestro municipio alquila para tirar nuestros residuos. Cuando vinieron todas estas épocas de elecciones, empiezan a pelearse los intendentes y toda esta cosa que pasa en los pueblos, y el intendente del municipio de al lado decía, pero me tiran toda esta basura acá, pero nosotros tenemos un contrato con el dueño de los terrenos, pero la realidad es que hay un basural a cielo abierto. Esta es la única verdad. Residuos es complicadísimo, hermoso, a mí me encanta, pero es muy complicado. Sí, el tema de los basurales, primero basurales a cielo abierto están prohibidos. O sea, ya empezamos mal. Arrancamos por algo que no se puede hacer, que hay que eliminar. Ahora, no es tan fácil de eliminar. Pero bueno, está prohibido el basural a cielo abierto, no va más. Y encima está en el terreno del municipio vecino, con lo cual a mí no me contamina, pero en realidad sí te contamina, porque por más que, más allá de que se peleen los intendentes, cuestiones que tienen que ver con esta danza electoral que pasamos este año, es cruzando la ruta. No hay manera de que tampoco no te llegue. ¿Sí? Pues si el basural a cielo abierto se prende fuego, depende de dónde venga el viento, te va a llegar la emisión de ese residuo prendido fuego. Los líquidos, los gases que produce, sí están en el municipio vecino, pero es cruzar una ruta. Todo eso que caiga en el suelo y que traspase a las napas, indefectiblemente en algún momento va a llegar. Entonces, Mira, hasta el detalle esto más de no... simple. En la época de calor se llena de las aves de rapiña. Y vos agarrás la ruta y te rompen el parabrisas literal. ¿Entendés? O sea, no solo es el olor, cuando se prende fuego, que el agua no es potable. Hasta los pájaros que se juntan para comer la basura pueden provocar accidentes o te rompen los parabrisas, ¿entendés? Es todo, es esto que decíamos, no es solo, bueno, la contaminación del suelo, todo eso conlleva a que todo el sistema en zona, por ejemplo, esté mal, porque hasta causa accidentes de tránsito, por ejemplo. De hecho, hay un principio del derecho ambiental que es pensar global, porque nosotros ya no podemos pensar en compartimentos separados. No es que lo que pasa en el pueblo de al lado a mí no me afecta al medio ambiente, es global, nos afecta a todos lo que pase en cualquier lado. Pues si no, tranquilamente podríamos decir, mira, a mí qué me importa si está contaminado el riachuelo, yo vivo en Mar del Plata. Y yo sé que esa contaminación de ahí va a afectar un montón de partes de la provincia de Buenos Aires que en algún momento, y me va a llegar si continúan en esa actitud de seguir contaminando. Entonces, el medio ambiente es una cuestión global. Sí o sí, nosotros ya no podemos pensarlo más como algo que le pasa a la provincia de San Juan, a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Misiones, ¿sí? O mucho más cerca, a Mar del Plata, al Partido de la Costa, a General Alvarado. Estamos siendo todos iguales, ¿sí? Residuos es un tema súper complicado. Bueno, por ejemplo, nosotros en Mar del Plata tenemos nuestro relleno sanitario, logramos no tener más un basural a cielo abierto y no hace tantos años, pero ahora ya tenemos relleno sanitario. Ese relleno sanitario no solamente tiene y se dispone ahí toda la basura generada en la ciudad de Mar del Plata, sino que también la generada en otros municipios de alrededor. ¿Sí? Entonces nosotros recibimos las miles de toneladas diarias que genera Mar del Plata, más las toneladas que genera, por ejemplo, Santa Clara, que dispone acá. ¿Sí? Entonces, realmente el relleno sanitario hoy es necesario agrandarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no entra más. Entonces, se va generando toda esta cuestión de que es interminable la cuestión de residuos. Y entonces, ¿qué vas a necesitar si hay que agrandarlo? Y bueno, nuevos piletones. Bueno, ¿y esos piletones dónde lo ponemos? Y se me acabó el terreno, tengo que alquilar, comprar otro terreno. Y eso genera
toda una cantidad de cuestiones que es bastante complicada. Ni que hablar de la poca educación que tenemos nosotros, los ciudadanos, con respecto a los residuos. Eso es fundamental. Cuando hablamos de educación ambiental, yo empezaría por ahí, porque realmente lo que disponemos, o sea, la disposición es lo que tiramos al tacho de basura. La manera en que disponemos nosotros, por lo menos en este país, es bastante terrible. En algunas ciudades por ahí un poquito más, capaz que Capital Federal tiene una política capaz que de concientización un poquito más grande, pero la verdad que acá en Mar del Plata es un espanto. Nosotros no sabemos, nadie nos enseñó, nadie nos cuenta, o sea, no es culpa de nadie, digamos. Esto es, si a mí nadie me dice cómo tengo que disponer de mis residuos, yo realmente, ¿por qué lo voy a adivinar? ¿Verdad? Porque uno por ahí lo sabe, porque estos temas le gustan, porque se dedica a esto, y porque ha estudiado, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo. Yo me acuerdo en una época, siempre cuento lo mismo, y no sé si ustedes se van a acordar, capaz que Jessica, si no sos de acá, no lo viste, pero nosotros teníamos en los comercios un tarrito que se llamaba Comepilas, que era para ir disponer las pilas de los controles remotos, las cámaras digitales en su momento, y se disponían ahí, y luego el municipio las retiraba, supuestamente con eso, las disponía y las reutilizaba, y generaba una especie de ladrillo, ¿sí? Como si fuera una chatarra aplastada, y generaba unos ladrillos. El municipio no tenía, en ese momento, la cantidad de recursos necesarios para pasar seguido, ¿sí? Entonces capaz que el señor del kiosco tenía su comepila semanas, hasta que podía pasar alguien del municipio a retirarlo. Esos ladrillos, ¿dónde se disponían? Porque en teoría eran estos lugares donde se transformaban en ladrillos, pero esos ladrillos no tenían el tratamiento necesario para eliminar la toxicidad de la pila, porque el municipio no tenía los recursos ni económicos ni tecnológicos para realizarlo. Entonces, ¿qué era? Era un galpón con acumulación de ladrillos tóxicos. Entonces, parecía como que estábamos haciendo un bien al universo, dejando nuestra pila en el comepila del kiosco, y realmente eso era algo que terminaba en un lugar depositándose sin tratamiento alguno. Ninguno de nosotros lo sabía, ¿sí? Porque nadie nos dijo, o sea, sabíamos que teníamos que dejar en el comepila y no sabíamos lo que pasaba después. La iniciativa tuvo, en su primer momento, una intención buena, hermosa, si queremos, luego con la falta de recursos se transformó casi en algo siniestro, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntas a mí hoy qué hago con una pila, y yo te digo, tirala al tacho de basura común, porque esa pila en el tacho de basura común, porque todavía en algunos lugares quedan estos comepilas, ¿sí? Pero ¿qué haría yo? Y yo yo en mi casa las tiro en el tacho de basura. Esa bolsa de basura va a ir a un relleno sanitario. Ese relleno sanitario tiene todas las barreras de contención y protección para que esta pila no produzca daño, ¿sí? Cosa que no sé si ocurre, y no creo que ocurra en los lugares donde termina depositado el comepila. ¿Se entiende? Pero, ¿cómo vamos a saber nosotros esas cosas? Es muy difícil saberlas del ciudadano de a pie. ¿O qué es lo que pasa con la bolsita verde una vez que nos retiran la bolsita verde? Nosotros no sabemos. Uno hace así, deja en el tachito de basura y confía en que las cosas salgan bien, ¿sí? No tenemos información de qué es lo que ocurre después. La mayoría no sabemos. Entonces, ¿a dónde va esa bolsa verde? ¿Se recicla realmente? ¿Realmente van en circunstancias o en condiciones necesarias para poder ser reciclada? Y no, a veces no, a veces sí, depende, porque hay una realidad que, por ejemplo, en mi barrio pasa martes y viernes el camión que retira la bolsa verde, ¿verdad? Ahora, si el camión que retira la bolsa verde ve una bolsa negra, se la va a llevar también, porque no la va a dejar, porque tiene obligación de no dejarla, ¿sí? No te puede dejar la basura tirada. Entonces, la bolsa negra posiblemente tenga líquidos
o algún tipo, generalmente nos queda a todos un poquito de yerba del mate, y esa yerba húmeda humedece el resto, y si yo humedezco el material que está dentro de la bolsa verde, si fue cartón, papel, y ya eso no es reciclable y pierde sentido. Mucha gente tira en la bolsa verde, por ejemplo, lo he visto, un envase de aceite vacío. Se me terminó el aceite de cocina y no, chicos, no hay nada más contaminante y algo que no sale de ningún lado es el aceite. Entonces, no, hagámosle un favor a la gente que recicla y que recibe la bolsa verde y no tiremos aceite en la bolsa verde. Porque el aceite, por ejemplo, por más que la vemos en envase, es imposible de sacar. Entonces, todas estas cosas son cosas que con educación, con información, nos vamos educando todos y las aprendemos. Yo me acuerdo que al principio, cuando comenzó en lo del reciclado, yo era más chica, y te decían que tenías que lavar los envases. Tenías que lavar el sachet, el tarrito de yogur, tenías que lavarlo antes de disponerlo en la bolsa verde. Lavarlo y secarlo, chicos. Porque si lo lavé y quedó húmedo, y quedó algo de líquido y lo tiene en la bolsa verde, donde también había cartón, no sirve. ¿Se entiende? Todas estas cosas son pequeñas cosas que con un poco, no te digo una cuestión enorme, un poco de educación podemos cambiarlas, ¿sí? Podemos mejorarlas. Hace muy poquito también, junio 2021, salió la Ley de Educación Ambiental. Y eso también fue una cuestión que nos alegró mucho a los que nos dedicamos al derecho ambiental, porque incluye materias de medio ambiente en todos los niveles escolares. ¿Sí? Y hablo de todos los niveles escolares. Tiene que haber en jardín, tiene que haber en primaria, tiene que haber en secundario, tiene que haber en terciario y en universitario. Nosotros tal vez en nuestra carrera tenemos una materia que en su momento era optativa, ahora va a empezar a ser ya es obligatoria en el nuevo plan, que es recursos naturales y derecho ambiental. Entonces, bueno, tenemos una materia, ya la veníamos teniendo en nuestro plan de estudio, ¿sí? Pero ahora el ingeniero va a tener que tener ¿sí? una materia relacionada al medio ambiente y a la sustentabilidad. Lo mismo el profesor de matemáticas, lo mismo el profesor de inglés. Y capaz que son carreras que uno no las asocia que pueda tener algo que ver con el medio ambiente. Un arquitecto, todos los que pasemos por la universidad vamos a tener que tener una materia relacionada a esto. Y esto es lo que va a ir generando con el paso del tiempo una conciencia diferente. Claramente, como hoy decía Jessica, y como hablábamos más temprano, nada de todo esto ocurre de un día para el otro, y todos los efectos de todo esto lo vamos a ir viendo dentro de bastante más tiempo, pero bueno, en algún momento hay que empezar, ¿sí? Porque si nosotros no damos el puntapié, no avanzamos hacia algún proyecto más adelante, ¿sí? Hay que sostener las políticas, sean de educación, sean de información, en el tiempo, para lograr ver resultados. Perdón, chicos. Jessica, ¿yo te aclaré un poco el panorama o te hice una ensalada mayor de la que ya tenías con el tema de la granja y decís No, no. para que hable? No, está bien, porque ya te digo, yo tenía una idea de trabajo porque trabajé sobre el tema en otra materia y quería focalizarlo más, o sea, profundizarlo un poco más sobre temas que no pude tocar y bueno, con todo esto de la actualización de la legislación y demás, también me tiraste un montón de data, así que gracias. Y bueno, me alegro que sirva para tu trabajo. Y antes de terminar, o no sé hasta, tenemos un ratito más, pero no sé hasta dónde les interesará seguir charlando, apuntado hacia la materia que ustedes están cursando, que es un seminario de bioética. Cuando nosotros hablamos de medio ambiente y estamos tocando todos estos temas, educación, información, estamos hablando de bioética, no es que yo les estoy hablando de esto que no tiene nada que ver, no, estamos hablando de bioética. La sustentabilidad requiere sí o sí algo que se llama responsabilidad, sea del Estado o sea responsabilidad empresaria. La responsabilidad empresaria o la responsabilidad del Estado traen aparejado tener valores éticos y morales que tengan relación con el ambiente.
Entonces, cuando hablamos de una bioética ambiental, estamos hablando de todo esto que nos trae la sustentabilidad cuando hablamos de medio ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Y que yo tengo que tener estándares éticos muy altos para permitir que una empresa se desarrolle, ¿sí? Entonces, pasa mucho por esto. Ustedes vieron también que, bueno, en bioética relacionado a la salud, hablamos de consentimiento informado. Bueno, acá están los estándares altos que tenemos que tener de información ambiental. Todo esto tiene que ver con la bioética, pero relacionado a los valores que como ciudadanos vamos a tolerar o no, ¿sí? Esa es la relación que estaríamos teniendo. A ver hasta dónde vamos a ir tolerando estas cuestiones. Entonces tenemos que subir los estándares éticos, sea para la cuestión empresaria o para la cuestión estatal. La legislación y nuestra legislación en particular en Argentina es bastante amplia en cuestiones medioambientales, tiene mucho de incluir cuestiones más modernas, lo que por ahí estamos fallando mucho son en, como casi todas las ramas, no solo lo ambiental, en las cuestiones de control, ¿sí? El problema pasa más que nada por las cuestiones de control, porque las obligaciones legales las tenemos, hemos adherido a cuanto tratado internacional existe, y el problema es cómo controlamos lo que nosotros incorporamos como legislación. Nosotros, por ejemplo, yo desde cosas muy básicas y que por ahí pareciera que uno no tiene nada que ver, o que este tema no tiene nada que ver con este otro, y en realidad están relacionadas. Nosotros adherimos al Acuerdo de París, no sé si se acuerdan de qué se trata, que es el primero que nos dice, vamos a empezar a reducir las emisiones. Esta cumbre del clima que se realizó hace muy poquito está emparentada con este Acuerdo de París que ya teníamos que tener para el 2020 algunas metas que no se fueron cumpliendo. Entonces se vuelven a reunir para fijar nuevas metas y para decir hasta dónde llegamos con el Acuerdo de París y hasta dónde no. ¿Sí? Siempre basados en este Acuerdo de París que estableció una agenda que se llama la Agenda 2030, que es cómo vamos a ir disminuyendo las emisiones. Estamos a 2021, 2030 no está tan lejos. Esto fue en el 2015, el Acuerdo de París. Entonces, este Acuerdo de París nosotros lo firmamos, lo introducimos a nuestra legislación, debemos aplicarlo, tenemos metas, obviamente no son las mismas metas que tenemos nosotros, que las que tiene Francia, España, no voy a decir Estados Unidos porque no quiso firmarlo, pero no son las mismas cantidades de reducciones que vamos a ir haciendo. Ahora, en Europa, por ejemplo, lo que hicieron es, bueno, el transporte público tiene que tener un sistema mixto entre eléctrico y gasoil. ¿Sí? Nosotros, en Argentina, seguimos renovando los contratos de transporte público y no le ponemos esa exigencia. Ni siquiera intentamos poner esas exigencias. Entonces, no vamos a llegar nunca. El proceso, digamos, la intención de la legislación argentina es bellísima y está muy bien, y en muchos casos funciona muy bien. Ahora, si nosotros, desde el Estado, entendiéndonos nosotros como Estado, no le vamos a exigir al que va a hacer contrato con el transporte que incluya estas cuestiones, y entonces el Estado no lo va a incluir porque a la empresa le resulta más barato no hacerlo, y seguimos, así con millones de cosas. Hay una legislación nacional, no estoy hablando internacional, que dice que todas las dependencias del Estado tienen que tener sí o sí una fuente de generación de energía limpia. Obligación, obligación de todos los lugares donde funciona una dependencia estatal de tener una fuente de energía limpia. El Estado, esta bipolaridad que tenemos, el Estado desde su poder legislativo genera una obligación para el Ejecutivo que el Ejecutivo no cumple, ¿sí? Lo mismo para el Judicial, digamos, la misma obligación que tiene el Ejecutivo la tiene el Poder Judicial, tampoco cumple. Los ciudadanos no le reclamamos al Estado que no cumple. Igual para reclamarle deberíamos reclamar al Poder Judicial, que tampoco cumple. Entonces, hay como una cuestión entre lo que regulamos, que tiene una perfecta intención, o una buena intención, o encaminada intención, y lo que ocurre en la vida real, que nosotros
Yo realmente no conozco una dependencia pública, ni al menos en Mar del Plata, que tenga energía limpia, la que ustedes elijan. Así me ponga un molinito arriba del techo. No. Entonces, ¿qué le vamos a exigir al de afuera si nosotros no cumplimos nuestra propia normativa? Entonces, esto genera toda una cuestión de que es el huevo y la gallina, no sabemos qué es lo que viene primero. ¿Sí? Por eso, es complejo, tenemos una muy buena normativa y estamos siempre fallando en las cuestiones que están relacionadas al cumplimiento y al control. No tenemos una legislación penal en materia ambiental. Entonces, cuando alguien incumple una multa, sí, una multa. Es uno de los principales problemas, contaminador-pagador. Es otro lema del derecho que no es un principio, pero es contamina, paga. Y esa no es realmente la forma de sancionar. Necesitamos establecer que hay delitos ambientales, determinado tipo de delitos y determinadas penas para ese delito. No sé si ustedes se acuerdan de derecho penal, pero una de las funciones del derecho penal es la prevención negativa. Entonces, si yo tengo una pena para contaminar, diciéndolo no en el término técnico de contaminación, sino la forma que entendemos todos, si yo tengo una pena por contaminar, eso va a hacer que una vez que aplico esa pena a un directivo de una empresa, y los demás directivos van a tener más cuidado. ¿Sí? El derecho penal autorregula las conductas. Entonces, si yo no tengo un derecho penal ambiental, y sigo estando a medio proteger. Hablamos en derecho ambiental del bien jurídico protegido y no tenemos una protección total. No tenemos en el Código Penal ningún delito que esté relacionado al medio ambiente. Podemos intentar ver cómo encaja el incendio, ¿sí? Con un incendio intencional, y ahí podemos ver si sancionamos. Estamos hablando de una sola cuestión. No estamos hablando de contaminar. Contaminar podemos llegar a ver si entra cuando hay artículo 200 y pico que habla de salud, ¿sí? Los mismos que estamos usando ahora para la pandemia, que si querés, bueno, tratamos de que si contaminó algo que sea aguas, podemos incluirlo en ese 200, no me acuerdo si es 203 o 205, pero estamos tratando de meter así con gancho cosas donde no vamos. Necesitamos una legislación penal ambiental. Necesitamos más cosas para poder regular. Tenemos leyes muy buenas, pero no tenemos sanciones para quienes no la cumplan. ¿Sí? No hay alguien que se les haya ocurrido utilizar la figura del mal desempeño de funcionario público por no poner un molino en el techo de la municipalidad en incumplimiento de una norma. Pero si no hay un delito regulado que diga que eso es delito, no es delito en el derecho penal. Entonces quedamos siempre que terminamos pudiendo reclamar la mitad de las cosas que deberíamos reclamarle al Estado y al otro. ¿Sí? Y nosotros tampoco sabiendo exactamente qué es lo que podemos o no podemos reclamar en cuestiones ambientales. Walter y Fabricio, ¿alguna cosa que quieran comentar? Sí, yo creo que el primer camino de todo lo que estás diciendo, y coincido con un poco lo que dijiste, es la cuestión de la educación. Este es un proceso, creo. Nosotros que ya somos, yo en mi caso, por lo menos que ya soy jovato, me doy cuenta, tengo nietos, por ejemplo, y mis nietos tienen, con 4 o 5 añitos, tienen mucho más conciencia ambiental que la que tengo yo con 60 años. ¿Entendés? Uno está aprendiendo. Creo que ese es el tema número uno. Un proceso se puede, soy muy optimista en ese sentido. Después desde el Estado se pueden, si bien es cierto somos un país subdesarrollado, somos un país pobre, creo, sí se pueden aplicar, por ejemplo, ciertas políticas que tiendan a, de alguna forma, a promocionar, o desde el Estado, por ejemplo, premiar en cierta medida al desarrollo de políticas sustentables en cuestiones de medio ambiente. Por ejemplo, reduciendo impuestos. Si una empresa se quiere erradicar o quiere reconvertirse, por ejemplo, que son empresas, yo digo, Argentina es un país de empresarios ricos con empresas pobres.
Entonces eso hay que cambiarlo, tenemos que empezar a tener empresas sólidas. Ahora, vos tenés que incentivarlo de alguna forma. Vos hablabas recién del tema del transporte, por ejemplo. Habría que buscarle la vuelta por ahí, qué sé yo, no cobrar patente, bajar el impuesto de las patentes durante, no sé, 5 años a aquellas empresas que cuando renuevan unidades, sean unidades, por ejemplo, que puedan funcionar con energía eléctrica, aquello de otras formas no contaminantes. Sería un paso, por ejemplo. El problema que tenemos es que es un Estado que es ávido también de cubrir sus déficits, y con tal de que se pague impuestos, no importa lo que vos hagas. Y miramos para el costado, no cumplimos nada. Creo que ese es el camino. Me atrevo a decir, ¿no? Que por arriba, que escuchándote, y es verdad, la legislación está. El problema es que no la cumplimos. Yo digo, tenemos un parlamento que compiten. Yo a veces me río porque termina el año y publican inclusive, a ver al legislador que más veces, que más normas creó. Por ese no es el camino. Yo puedo crear 10.000 normas. Si después no la hago cumplir, si después no tengo los elementos para llevarlas a cabo, es demagógico eso. El tema no está en ver al legislador que compite con más cantidad de normas. Creo que es a la inversa, empecemos cumpliendo las que tenemos y busquémosle la vuelta del Estado para promocionar este camino que es factible, pero no se va a lograr tampoco en un año. Esa es mi simple opinión, Paula. Está muy bien, Walter, y es así. Nosotros tenemos que entender que más allá de la educación, que es fundamental y necesaria, que es lo que genera conciencia, también tenemos que tener políticas de Estado ambientales. ¿Sí? Si nosotros no vamos a generar, o sea, el Estado nuestro no genera políticas sostenidas en el tiempo, y difícilmente podamos avanzar mucho en estas cuestiones. Yo les voy a contar, yo trabajo en el municipio, ¿sí? Yo no trabajo en el área ambiental, yo trabajo en otra oficina que se dedica a las compras, ¿sí? Yo trabajo, se llama contrataciones, yo compro cosas. Entonces, con mis conocimientos personales, dije, ¿qué puedo aportar yo, ¿sí?, de todo esto que tiene que ver con la sustentabilidad al lugar en donde a mí me toca estar hoy? ¿Verdad? Entonces, como yo tengo otra forma, digamos, yo tengo una educación, una preparación en cuestiones ambientales, me puse a buscar y claramente que hay algo que se puede hacer, y hay algo que está bastante más de moda de lo que se cree, por decirlo de alguna manera, o que está empezando a usarse en muchos países avanzados, que se llaman compras públicas sustentables. ¿Sí? Y cuando uno lee los informes de qué significan estas compras públicas sustentables, realmente, por supuesto, los avances en el primer momento no se ven, porque lo que yo empiezo a exigirle a las empresas a las que contrato como Estado para brindar un servicio o para así le compre fideos, ¿sí?, lo que empiezo a pedirle es que cumpla con estándares de calidad ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tengo que comprar computadoras para la municipalidad, voy a necesitar y requerir que tengan una determinada etiqueta que se llama Energy Star. Seguramente en alguna compu la han visto, porque muchas de nuestras compus la tienen y nosotros no nos dimos cuenta. Energy Star significa que consume menos energía y que tiene baterías como el litio, que no es contaminante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A largo plazo, si todas las computadoras que va a utilizar el empleado municipal tienen estas características, el ahorro en energía es impresionante. Uno de los países que más Me entero lo aplicó ahora, fue Reino Unido. Me entero ahora, lo voy a anotar. ¿De qué? ¿De qué? Eso de que tiene que ¿Viste tener esto? Energy, ¿cómo es? Sí. Energy Star. Bueno. ¿Qué estrella? Energy. Lo han visto miles de veces. Es como si fuera una estrella fugaz el logo. Estoy segura de que lo han visto. Ahora, acá mi esposa, no dice que sí. Mi esposa que te está escuchando dice que sí, que lo ha visto. Es que sí, lo hemos visto en un montón de lugares, no sabíamos que era una etiqueta ambiental. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo yo desde mi lugar? Tratando de ver cómo logro que un municipio pequeño, o no tan pequeño, pero con un presupuesto más reducido que otros municipios, como es Mar del Plata, logremos empezar a buscar estos estándares de calidad en lo que nosotros compramos, ¿sí?
volviendo al tema que había planteado Jessica, es si yo tengo que comprar pollos para un comedor escolar, y bueno, voy a requerirle que tenga algún tipo de cuidado o de control con la forma en que la empresa se maneja, sea crueldad animal, sea, no sé, si estoy comprando verduras que tenga un determinado punto, ¿sí? Una parte de orgánico. O sea, si yo compro 10, que de esos 10, 3 sean orgánicos, pero yo no puedo empezar a decirle, deme los 10 orgánicos, quiero las 3 lechugas orgánicas. No, no la voy a conseguir, ¿sí? Pues nadie la tiene. Pero, ¿qué logro yo? Que si el Estado le exige eso a las empresas con las que contrata por mucha plata, esa empresa tenga que conseguir ese estándar de calidad. Y entonces, si me lo da mi Estado, ya Walter puede ir a comprarlo directamente, porque lo va a tener, porque si lo tiene para el Estado, lo va a tener para todos. Y generamos el consumo responsable desde el Estado, del Estado para sí, y de que la empresa ya tenga un producto que pueda ofrecerle al vecino. ¿Sí? Porque si buscó este estándar de calidad en Energy Star, no sé, para decirlo, una casa de computación, qué sé yo, bueno, Compumundo cerró, pero supongamos Compumundo, el municipio le compra a Compumundo que tiene esta etiqueta, bueno, cuando vaya cualquiera de nosotros a Compumundo te va a ofrecer, mirá que tengo esta que reduce energía, y vos vas a decir, ¿qué es más cara? No, te sale lo mismo, y vos decís, bueno, dame la que reduce, ¿se entiende? Entonces empezamos a generar que las empresas tengan estándares de calidad más altos, buscándolo desde el Estado, y siempre progresivos. Nosotros no podemos hacer nada de golpe. Si yo quiero comprar productos orgánicos, tengo que establecer que sea un porcentaje mínimo. Empiezo con 2. Dentro de 5 años le subo a 5. Y en 15 años le subo a 10. Entonces, voy subiendo los porcentajes, ¿para qué? Para que las empresas no se me fundan y puedan ir readecuando y invirtiendo en lo que les va a generar posteriormente mayor rédito. ¿Sí? Entonces, a veces uno cree que desde el lugar en el que está no puede hacer nada, o decís, no tengo nada que ver con el medio ambiente, mira donde me tocó trabajar, y mira, yo hoy estoy buscándole la vuelta a que en mi lugar pueda generar una diferencia, ¿sí? En esta nueva etapa, que son las compras sostenibles, que por cierto no soy yo sola, ¿sí? A nivel nacional se aplican. Entonces, empezamos a buscar que lo que Nación hace lo pueda hacer también la provincia, lo pueda hacer el municipio, y después lo podamos hacer los consumidores, ¿sí? De a poquito tenemos que encontrarle esta vuelta, pero para eso también tenemos que tener información y tenemos que saber, ¿no? Si nosotros no sabemos al respecto, estamos un poquito atrás. ¿Algo más que quieran aportar? Si no, yo ya los estaría dejando tranquilos, que es su última clase y se tienen que poner a hacer el trabajo. No, buenas tardes, mucho gusto, la clase estuvo muy interesante. Fabricio, ¿cómo andas? Bueno, gracias por todo. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y que capaz los entusiasme para seguir investigando, porque esto podemos investigar siempre. Estuvo muy Bonita tengo clase, Paula. Muchas gracias. Sí, Jessica, ¿qué me decías? Gracias, Walter. No, una última preguntita, porque con estos problemas de conectividad que le comenté, la clase pasada me costó participar. ¿Me podría recordar exactamente la fecha de entrega del trabajo o le mando un mail a José? Mandale un mail a José. Yo creo, pero mandale porque no me acuerdo, creo que es la semana del 6 de diciembre, pero por las Yo tengo esa fecha en mi mente, pero no. sí, por las dudas confirmalo. Bien, bueno, y muchas gracias por todos los datos que me dio para mis preguntas. No, por favor, cualquier Un cosa, gusto. cualquier duda o cualquier tema que les haya gustado y quieran en algún momento interesarse, buscar, investigar, ya saben, me avisan, le avisan a José Luis y él me manda la consulta. Muchas gracias. Gracias, Paula. Un gusto, chicos.